Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial que voy a dedicar en esta ocasión al análisis del pandeo lateral en vigas flectadas. Este tutorial, este trabajo, se enmarca dentro del contexto de las prácticas con ordenador en la asignatura Construcción Metálica y Mixta del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Bien, el objetivo es crear un modelo de elementos finitos para analizar el pandeo lateral de esta viga en doble T construida con acero S355J0. Es una sección armada con 3 chapas y que va a funcionar como viga biapoyada de 13 metros de vano. El objetivo es analizar el pandeo lateral y como un objetivo secundario también veremos los efectos, o podremos ver los efectos de la abolladura local de chapas. Las dimensiones de la sección son, como tenéis aquí indicadas, 780 milímetros de canto, 260 milímetros de ancho de ala, espesores de 25 y 12 y momentos de inercia alrededor del eje fuerte, eje débil, que están indicados aquí, y el módulo de torsión y módulo de alabeo, I sub T e IW, respectivamente, se calculan conforme al artículo 18.2.4 de la Instrucción Española de Acero Estructural y sirven para poder determinar el valor teórico del momento crítico elástico de pandeo lateral, que es lo que yo quiero que veáis que se puede también calcular con el SAP 2000. Bien, entonces, sin más dilación, voy a comenzar a crear el modelo. En el SAP 2000 pido un nuevo modelo. Reviso que las unidades sean de sistema internacional, kilómetros, metros y grados centígrados, y selecciono la plantilla de viga, con un solo vano y longitud de 13 metros. Vale, entonces voy a desactivar esta vista de aquí, voy a desactivar también la cuadrícula y voy a comenzar creando un material que va a ser el acero dentro del contexto de Europa, Eurocódigo 3, S355, y la sección armada que va a ser una sección, voy a ponerle en doble T para acero, voy a ponerle de nombre armada y con las dimensiones que he indicado anteriormente. Serían 0,78 metros de canto, 0,26 metros de ancho de ala, 0,025 metros de espesor de ala, 0,012 metros de espesor de alma, 0,26, igual que el anterior, metros de ancho de ala inferior y 0,025 metros de espesor de ala inferior. Y por último, el acero, asegurarme de que no coja un acero americano, sino un acero S355. La sección armada, ok, y esa sección se la voy a asignar aquí a la viga, asignar frame sections armada. Los apoyos, de momento los voy a desvincular porque tendré que definirlos después una vez que tenga el modelo de elementos finitos, elementos shell. Así que asignar joint, restraints y libre. ¿Ok? Y lo que voy a hacer a continuación va a ser seleccionar esta viga y pedir automáticamente al ordenador que haga un procedimiento de extrusión para convertir esta línea a elementos de área. Si hago un zoom para que lo veáis un poco mejor, y esto lo voy a poner así mejor, vemos o podéis ver que ha creado la extrusión de la sección y que ha creado aquí en Section Properties, automáticamente en Area Sections, ha creado una sección que llama Armada F. La F en este caso corresponde al ala, flange en inglés, y armado W corresponde al alma, W en inglés. Por ejemplo, si cogemos una de las dos, esta de aquí, armado W, tiene un espesor de 0,012 metros y con el acero 355. Bien, lo que voy a hacer a continuación va a ser el mallado. Como tengo 13 metros de longitud y 780 metros de 0,78 metros de canto de alma, digamos, el mínimo común divisor que voy a encontrar aquí, o máximo común divisor, va a ser 130 milímetros. Voy a dividir el alma en 100 pedazos, con lo cual selecciono el alma, editar, editar áreas, dividir áreas. Voy a pedirle que me la divida en 100 elementos en sentido longitudinal y 6, 130 por 6 es 180 elementos en sentido vertical. Así, cada uno de estos cuadrados será de dimensión 130 por 130 en milímetros. Y con el ala inferior y el ala superior las voy a dividir, en este caso, son 260 milímetros de ancho, pues 130 es cada uno de los dos, tengo que dividir en dos pedazos, dos elementos en sentido transversal. Así que editar áreas, dividir áreas, y aquí en lugar de 6 voy a pedir 2, para tener dos elementos de 130 milímetros. Ya tengo entonces hecho el mallado. Lo siguiente que voy a hacer va a ser
para no tener que seleccionar cada uno de estos puntos cuando quiera cargar la viga, uno a uno, voy a crear tres agrupaciones de nudos. El objetivo de tres agrupaciones es por lo siguiente. Quiero analizar el pandeo lateral, que el efecto de qué pasa cuando la carga está aplicada en el eje del ala superior, qué ocurre cuando la carga está colgada del centro del ala inferior, o qué ocurriría cuando la carga estuviera aplicada en el eje de la viga. Son tres posiciones diferentes. Así que las tres posiciones voy a crear aquí tres agrupaciones de nudos, para lo cual voy a seleccionar, aquí en seleccionar, nudos por coordenada, por Specified Coordinate Range, rango de coordenadas, únicamente quiero puntos, y voy a ponerles aquí con la coordenada X, cualquier valor, la coordenada Y en un solo valor, que sería valor 0, pues tolerancia, por ejemplo, voy a poner el de 0,01, y aquí en el rango de coordenada Z, en un solo valor, que sería, por ejemplo, la posición, por ejemplo, el eje superior sería la mitad de 0,78, que es 0,39 metros, y voy a poner también una tolerancia de 0,01, por ejemplo, metros. A ver qué ocurre. Me selecciona 101 nudos. Lógico, porque tengo 100 elementos, pues 101 nudos. Entonces, a estos nudos los voy a asignar al grupo que voy a llamar, añadir nuevo grupo, voy a ponerle nombre superior, y con el grupo superior que acabo de crear seleccionado, le digo aquí añadir al grupo. Ok. Y hago la misma operación, seleccionar por coordenadas, para, por ejemplo, la posición que sería menos 0,39, me selecciona 101 nudos, que son los del eje, el centro del ala inferior, los asigno a un grupo que voy a llamarle inferior, INF, ok, y con el grupo INF seleccionado, clico, añadir al grupo y ok. Y por último, seleccionar por rango de coordenadas, y voy a pedir aquí la posición X igual a 0 con una tolerancia 0,01, que sería el eje de la viga. Compruebo que me selecciona 101 nudos aquí abajo, así que asignar al grupo, que sería añadir nuevo grupo, le pongo de nombre eje, por ejemplo, y con el grupo eje seleccionado, clico añadir al grupo y OK. Bien, paso siguiente. Voy a definir tres patrones de cargas. Voy a quitar el peso propio, como por ejemplo poniendo tipo live, y voy a poner de nombre superior, añadir nuevo patrón de carga, eje, añadir nuevo patrón de carga, e inferior, añadir nuevo patrón de carga. OK. Y estos tres patrones de carga voy a pedirle que cada uno de ellos, que por defecto del SAP lo que ha hecho ha sido pensar que lo voy a analizar como lineal estático, voy a seleccionar cada uno de estos y voy a modificarlo a análisis de pandeo. El número de modos de pandeo que voy a calcular voy a dejarlo en el número por defecto, que de momento son 6, luego ya para otro ejemplo que haré después lo cambiaré y hago la misma operación con los demás. Con el eje, modificar, análisis tipo backlink, porque es pandeo, con 6 modos, y el caso inferior, análisis tipo backlink con 6 nodos. OK y OK. Vale. Siguiente paso. Tengo que poner alguna condición de apoyo. Entonces, a este nudo inferior le voy a poner una condición de apoyo que sería con las tres traslaciones restringidas, para que no se muevan en ningún sentido, pero las rotaciones liberadas. Y luego el resto de nudos, voy a hacer aquí un giro para verlo mejor. El resto de nudos de este apoyo voy a encargarme de que lo que son el eje del alma, este nudo, este nudo, este, y este, que puedan moverse en sentido longitudinal, porque si los restringiese sería un empoderamiento, quiero que se muevan en sentido longitudinal y quiero que también puedan moverse en sentido vertical, pero que no puedan moverse en sentido perpendicular al alma, es decir, en sentido del eje global Y. Quiero entonces impedir la traslación 2, que es el eje Y. Por tanto, con estos seleccionados, asignar Joint Restraints, voy a restringir la traslación 2. Y ahora la operación tengo que repetirla en el extremo opuesto. Así que voy a cambiar un poco la orientación y haciendo un zoom para poder manipular cosas mejor. Este nudo, entonces, en este caso, quiero un apoyo deslizante, un carro, por tanto, quiero impedir la traslación según Z, la traslación según Y, y quiero liberar
que pueda moverse en sentido X, que es la traslación 1. Me pone entonces un carro. Y el resto de nudos voy a también hacer una condición de apoyo en horquilla, no voy a impedir ninguna rotación y quiero únicamente impedir el movimiento en sentido perpendicular al alma, es decir, sentido Y, por tanto quiero únicamente impedir la traslación 2. ¿Ok? Y creo que ya está. Así que voy a restaurar la vista completa, voy a poner una vista 3D por defecto, voy a orientarlo un poco mejor y lo que voy a hacer va a ser, antes de calcular, voy a grabar el modelo. File, Save As, le voy a poner aquí de nombre pandero lateral, ¿ok? Y bueno, como este tutorial ya va siendo un poco largo, voy a pararlo en este momento y entonces el siguiente tutorial lo dedicaré a ver a que veáis el cálculo realizado y a interpretar los resultados y ver que podáis comparar que el cálculo de al final del momento crítico elástico del pandero lateral teórico va a ajustarse razonablemente bien con el cálculo del momento crítico elástico de vuelco lateral que calculará el programa de cálculo SAP 2000. Nos vemos en el siguiente tutorial.